Bueno, empezamos. Bienvenidos, compañeras y compañeras, a esta sesión del Seminario UNAM por la Democracia. Eh, Enviamos saludos a los compañeros, las compañeras de este seminario y también a aquellos que nos siguen por otras plataformas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, esta es una sesión muy especial porque tenemos a un invitado de verdad de primerísimo nivel, a quien le quiero dar la bienvenida. Es el doctor Fernando Buen Abad Domínguez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Les voy a contar un poquitito sobre él, aunque él tiene una trayectoria muy extensa y muy interesante. Él es mexicano de nacimiento, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es director de cine egresado de New York University, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía. Desarrolló actividades de investigación y docencia universitaria en México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos, entre otros países. Es colaborador de Rebelión y otras revistas digitales, autor de varios libros sobre filosofía de la comunicación, filosofía de la imagen, imagen, filosofía y producción creativa, crítica de la cultura, así como de numerosos artículos publicados en México y en otros países. Ha publicado más de 17 libros de manera individual y colectiva en México, Venezuela, España y Argentina. Es director del Instituto de Cultura y Comunicación del Centro McBride de la Universidad Nacional de Lanús. Es rector ad honorem de la Universidad Internacional de la Comunicación. Y hoy ha aceptado estar con nosotros para impartir la plática titulada Excelencia académica y la disputa por el sentido. Bienvenido, doctor. De nuevo, es un placer contar con su presencia. Le cedo la palabra y si le parece bien a usted y a nuestros colegas, podemos tener una sesión de preguntas al final. Muchísimas Pues espero que se escuche bien. Perfecto. Les saludo cordialmente. Ustedes imaginarán el gusto que a mí me da y el privilegio para mí poder compartir con todas y con todos eh, este rato, porque como todos entenderán, viviendo fuera de México, las nostalgias de intercambio y de la cercanía con colegas de allá, pues es muy acuciante. Hay días en los que entre la nostalgia por los amigos y la nostalgia por los tacos, se complica todo, ¿no? Pero bueno, gracias por la convocatoria y voy a tratar de hacer más bien, contarles a ustedes algunos chismes de unos debates que tenemos nosotros, tanto en la Universidad Internacional de las Comunicaciones como en la Universidad Nacional de Lanús, acá en Argentina, a propósito de este tema de la excelencia académica y cómo la noción, digamos, lo diré por ahora, hegemónica de excelencia, conlleva una cantidad brutal de contradicciones y abre la puerta a no solamente a muchos debates, también, por cierto, académicos, sino desde luego a muchas luchas teóricas y metodológicas que hoy están haciendo mucha falta, ¿no? Eh, y cuando digo eso, estoy tratando de tener una perspectiva más bien poliédrica y más bien regional, más bien latinoamericanista, ¿no? He tenido oportunidad en mi vida de viajar por todo el continente, conozco muchas universidades en América Latina, puedo decir que conozco hasta cierta profundidad las contradicciones y las contrariedades que se viven en los distintos campus académicos de la patria grande y sé que hay comunes denominadores cruciales en, en nuestros tiempos que, que tienden a agudizarse y tienden a hacerse más complejos cada día, ¿no? De modo que por eso es que esta conversación tiene sentido, tendrá sentido, creo, casi exclusivamente cuando tengamos oportunidad de dialogar, de intercambiar este, eh, ideas, porque justamente eso, porque vamos a encontrar, creo, muchas coincidencias en lo que está pasando y creo que muchas en lo que debe hacerse, ¿no?
por cierto, corto plazo. El primer abordaje que estamos haciendo, o la manera que encontramos nosotros de abordar el problema de la excelencia, para evitar caer en las sublimaciones, para evitar caer en abstracciones o en incluso en aspiracionismos eh, puramente ficticios, que los hay muchos, que reinan realmente por todos lados. Para evitar eso, comenzamos por plantearnos, hablo en el territorio de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, tanto como en la Universidad Nacional de Lanús, por plantearnos que hoy es indispensable insistir, subrayar y machacar hasta el hartazgo que de lo que estamos hablando es de un derecho, que la educación y que el conocimiento constituyen derechos que, que, en, que como tales tienen una historia, que como tales tienen una densidad y una profundidad conceptual, teórica y filosófica, y que como tal tienen una amplitud tal como la amplitud misma de la especie humana, ¿no? Y que, y que, y que conlleva esta idea del derecho, del ejercicio del derecho a la educación y al conocimiento, conlleva la necesidad, la urgencia de profundizar definiciones, también atajándonos, quiero decir, poniéndonos a salvo de los diccionarios vulgares y comunes con los que se manosea casi toda noción de derecho y de derechos humanos, ¿no? Porque también entendemos que en el trabajo de estudiar cómo son esos derechos, cómo deben ejercerse y lo que esto conlleva de responsabilidades, en esa dialéctica nos damos cuenta y nos ocupamos por un tema que creo que es central y que transversaliza todo lo que voy a tratar de exponer, y es que en el corazón de esto hay una disputa profunda, que es la disputa por el sentido. Que toda vez que nos planteamos el concepto de excelencia, como cuando nos planteamos el concepto de poesía o todo aquello que represente máxima calidad posible para cualquier experiencia, máxima calidad, máxima calidad emocional, máxima calidad conceptual, filosófica, etcétera, es fácil incurrir en las derivaciones que han sido predominantes, como la referencia a una escuela, a unos individuos, a unos cuantos ejemplos que parecería que parcializan o atomizan la concepción general en experiencias particulares. Y nosotros queremos atajarnos de eso porque entonces se vuelve un callejón sin salida, ¿no? Si para hablar, como a mí me encanta hablar de filosofía de la praxis, yo encuentro por excelencia solamente la obra de Sánchez Vázquez, como a mí me encanta, tengo esa tendencia, pero sé que mi tendencia es autolimitante en la medida en que sé que habiendo valoraciones excelentes, trabajo excelente y propuestas excelentes, por cierto que si yo y cualquiera eh, eh, puntualiza o individualiza o individua, como dicen algunos, en personalidades o en sujetos o en experiencias concretas, lo más seguro es que esté haciendo un trabajo de recorte y de achicamiento más que de amplificación y de proyección. Es una primera, digamos, advertencia con la que nosotros nos tratamos de atajarnos para eso, para no convertir toda la reflexión en un santoral nuevo y tampoco para convertir toda la reflexión en una especie como de nueva dogmática de los derechos humanos, ¿no? Sino que más bien creemos o pensamos que este trabajo de defender derechos como el del conocimiento, el derecho al conocimiento y a la educación, eh, tienen que ser producto de una militancia, de una construcción colectiva en pie de lucha, en un combate permanente que hoy tiene territorios muy claros y también enemigos muy claros, ¿no? Muy evidentes. Eh, por ejemplo, la Universidad Internacional de las Comunicaciones es un espacio muy joven que nació hace apenas 2 años,
originalmente es una idea de Hugo Chávez, y tengo que decirlo porque me tocó vivirlo, una idea con la que trabajamos juntos desde que apareció, entendiendo y atendiendo a una definición general que es que en América Latina estamos viviendo una guerra mediática abierta y descontrolada, que es declarado por la propia, eh, incluso por la UNESCO y por la ONU, reconocidos porque la OTAN lo promueve así. Existe una cosa llamada guerra cognitiva que avanza con 3 o 4 instrumentos, entre otros los de la inteligencia artificial y los del Big Data, para recomponer o redibujar un escenario en el que, la penetración pues, mediática y la dominación cultural, o incluso la neocolonización, plantea, como concretamente lo dice la OTAN en su libro que publicó hace apenas un año, y dice que los nuevos escenarios de la guerra no serán campos de batalla, sino el cerebro mismo de las personas. Que los nuevos escenarios están adentro de la cabeza de cada quien, y que para eso hay que desarrollar los dispositivos de guerra que se necesitan. Ellos lo declaran incluso en un libro que han publicado sobre esto, y plantean un poco, hasta aún mucho, su agenda, plantean su geopolítica intelectual, hacen un esquema general de por dónde tienen que avanzar los distintos laboratorios de experimentación bélica a nivel de esto, de la guerra cognitiva, y, y por dónde van a avanzar. En ese escenario entendimos que era preciso contar con un espacio de formación en el que no dependiéramos de los grandes, importantes comunicadores individuales, porque la buena y trascendente comunicación de un solo hombre, por más que ocurra, es insuficiente. Que nos es insuficiente tener, por ejemplo, magníficas mañaneras, como nos es insuficiente los magníficos discursos del presidente Maduro, o del presidente Chávez, o del presidente Petro, o de la propia vicepresidenta argentina Cristina Fernández, que son estadistas muy valiosos, con una proyección geopolítica importante, pero por más interesante que sea su narrativa, lo cierto es que no nos alcanza con eso para gestar ni siquiera un principio de organización política para el discurso comunicacional de nuevo género que estamos requiriendo. Entonces, la Universidad Internacional de las Comunicaciones se plantea este dilema de cómo entrar a ese escenario, a construir espacios de formación, de investigación y de extensión sobre ese escenario, y con qué podemos entrarle, con qué contamos con qué ejércitos contamos para sumarnos a esa batalla, con qué cuerpo de investigadores, con qué clase de docentes, con qué clase incluso de estudiantes vamos a poder amasar esas hipótesis que tenemos, como las hipótesis del perfil del egresado, o el perfil del docente, o el perfil de la investigación, del investigador, etcétera. Y, y son preguntas duras de raíz honda, porque es verdad que yo me pongo en primera línea, todos los que queremos sumarnos a esta batalla, tenemos, entre otros muchos problemas, el problema de que venimos profundamente contaminados por el modelo ideológico y cultural dominante, que todos hemos tenido que recetarnos las cantidades infernales de cine, televisión, radio, prensa, con la que nos hemos formado, con la que hemos crecido, y ante la que normalmente no tenemos o no hemos tenido mucho instrumental para la crítica y para la autocrítica. Y entonces, como cualquier cirujano debería hacer antes de entrar a operar a una víctima de quirófano, lo digo con ironía, antes de entrar a eso, tiene que revisar que sus guantes no estén infectados de lo mismo que el otro ya padece, ¿no? Que los dispositivos, digamos, de, de higiene y de cuidados, etcétera, para poder intervenir un caso concreto, reclaman que el sujeto de acción pues, no sea un portador justamente de lo que, o de otro tipo de daño para el que va a ser intervenido. Valga la metáfora solo para decir que de qué manera vamos a analizar nosotros la producción simbólica a través de la televisión en América Latina si nos hemos tenido que sentar a ver El Chavo del Ocho durante 30 años en condiciones de la invisibilización de una injusticia brutal como es la de un niño viviendo en una sociedad
que jamás le dio un solo abrazo y jamás lo llevó a comer dignamente y jamás le dio, es decir, condiciones básicas en términos de esa representación, pues, de sus límites y de sus alcances. Eh, y que sí que creemos que al revisar estas cuestiones, bueno, ponemos en claro el alcance de nuestras pretensiones, pero también el alcance de nuestras limitaciones, ¿no? Y que en este campo concreto de nuestras limitaciones empezamos a dar pasos para saldar, incluso metodológicamente, algunos rubros que no son justamente los más usuales. Voy a poner el ejemplo de una de las líneas de trabajo que tenemos, que es el reconocimiento de los saberes adquiridos. La universidad se ha propuesto y ha dispuesto un sistema y una metodología de trabajo para permitir o acercarse a todas aquellas experiencias de base en los barrios profundos, digamos, en las organizaciones sociales y políticas más diversas, donde existen muchos compañeros, muchas personas que saben cosas del barrio, saben cosas de la comunicación más próxima a los distintos espacios del territorio, y entonces entienden en qué esquina hay que poner los carteles, entienden con qué vecinos se tiene que dialogar, entienden los tiempos y las distancias, las características y las dificultades para llegar a ciertas zonas y poder hacer contacto con ciertos grupos. Ese saber, que es el saber de muchos años de trabajo, ese saber que tienen muchos compañeros de las radios alternativas y comunitarias, esos conocimientos, digamos, de lo más diversos en las televisoras indígenas o campesinas de toda América Latina, específicamente las muy interesantes experiencias de Bolivia y de Perú, y de Argentina, hacen que como estructura universitaria nos acerquemos a esa producción que es real y concreta en las bases, y que entonces tengamos la capacidad de sistematizarla y de reconocerla para que sirva como pasos concretos en el proyecto de la formación universitaria de todas esas compañeras y compañeros. Esta disposición o esta metodología o esta decisión de la Universidad Internacional de las Comunicaciones a muchos compañeras y compañeros les ha hecho muy bien, y porque hay una especie de resultado de dignificación del trabajo que es muy significativo. Pero hay sectores importantes de la derecha venezolana a los que no les cae nada bien esta clase de metodología, y entonces lo que hacen es que arremeten contra el proyecto de la Universidad Internacional de las Comunicaciones por muchas razones, incluso muchas disfrazadas, pero tomando como referencia esto, y dicen ellos, no se puede comparar la experiencia y la inteligencia de un doctor egresado de una universidad que se pronuncia en alguno de los idiomas alemán, inglés o francés, etcétera, eh, con pues un señor que allá en el barrio reparte volantes. No hay manera de comparar. Y nosotros decimos, pues exactamente, no hay manera de comparar, porque estoy seguro de que muchos de esos títulos traídos del extranjero pues no les alcanza para tener el reconocimiento que sí tienen, y esto es hasta la obviedad salta, pero bueno, vale la pena suscribirlo, porque justamente lo que está de fondo es la concepción de élite frente a la concepción popular, específicamente de la comunicación, y solo lo pongo ahora como ejemplo. Pero entonces el caudal por el cual la atacan estos señores, estos académicos, pues es que no tienen posibilidad ninguna de llegar a la excelencia académica. Esto es lo que dicen ellos. No hay manera posible de que con esos métodos, entonces dicen ellos, esto es muy, muy lábil, esto es muy, pues la palabra técnica debería ser chafa, ¿no? Ellos creen que es una universidad patito, ellos sostienen que estos son formaciones académicas de muy poca calidad y profundidad teórica, y sostienen además que en la medida en que no está robustecida la universidad y no está sustentada en el currículum de los jefes y de los subjefes y de los encargados y de los ayudantes, etcétera, en la medida en que no está ese corpus documental de la burocracia clásica, pues entonces eso no es una universidad. Para nosotros,
ese es un campo de batalla, ¿no? Y ahí es en donde entendemos precisamente que estamos dando la disputa por el sentido, porque nosotros respondemos que no hay concepción posible de la excelencia académica sin pueblo, que si la excelencia académica no tiene orientación política concreta, de servicio concreto a los problemas concretos de la sociedad en que se desenvuelve, pues entonces la excelencia académica es como una especie de berrinche de unos cuantos que se aplauden entre ellos para repartirse entre ellos los presupuestos, los gastos, etcétera, que consiguen y que manotean de una manera y de otra, y que nos llevan a la necesidad histórica y política. Esta es una bandera histórica de la Universidad de las Comunicaciones, que es transparentar el financiamiento de la ciencia, ¿no? Transparentar el financiamiento de cabo a rabo, de cada peso y cada centavo que se ingresa a las universidades o a la investigación científica y a sus aplicaciones más diversas, para saber reconocer su trayectoria y poder verificar en la trayectoria, por lo pronto, del financiamiento, los resultados en la excelencia, ¿no? Y por esa ruta ya a todo el mundo se le paran los pelos, porque está claro que hay un montón de financiamientos universitarios, y no solamente en México y en Argentina y en todo el continente, sino en buena parte de Europa, que son financiamientos espurios. Espurios quiere decir aquí que son financiamientos teledirigidos. Ya sabemos hasta el hartazgo de qué manera hay financiamientos para cierto. Incluso hay invención de maestrías, hay invención de posgrados que son financiados por empresas privadas. Incluso el Departamento de Estado norteamericano ha metido la cuchara para poder pastorear, pues, como se diría coloquialmente, el conjunto de científicos que necesitan para la servidumbre que ellos quieren en el campo de la producción, no necesariamente de conocimiento, no necesariamente de excelencia académica, sino incluso de distracción para impedir que se desarrollen otros campos de primera necesidad sobre la premisa de que se están desarrollando estas, digamos, mascarones de prueba. Eh, Nosotros entendemos que el concepto de excelencia académica es un caballo de Troya que ha venido galopando por el mundo entero, desembarcando con un conjunto de premisas y de instructivos, hasta de reglamentos y de protocolos y de sistemas de medición de lo que ellos entienden por calidad académica o calidad científica. Y que todos ellos constituyen cada cual un campo de batalla, porque habría que someter a revisión, vuelvo a decir, los orígenes financieros, tanto como los orígenes ideológico-políticos de cada uno de los cartabones o de los protocolos de investigación o los protocolos de calidad, para saber al servicio de quiénes están, ¿no? Porque la gran sospecha es que es tan diversificado el sistema de apreciación y de valoración de esos protocolos en los mercados, que entonces un grupo empresarial está dispuesto a reconocer un sistema de protocolo, pero no reconoce otros sistemas de protocolo, que sobre todo en el periodo de los años 90 y de la modernidad neoliberal, entre comillas, en ese periodo proliferaron en un montón de incluso proyectos universitarios que nacieron paridos específicamente para eso. Eh, no me voy a detener porque me distraigo en una tentación muy uf, irritante, pero hay una Universidad Argentina de la Empresa que su propia trayectoria y su propia raíz como modelo de excelencia académica y sus resultados son como un corpus absolutamente ejemplificador de esto que estoy tratando de explicar. Y por otro lado, Adelante, Fernando, sin miedo, hazlo. no me atrevo. Es que no es porque no me atreva a decir, es porque no quiero que se me vaya el tiempo en eso. Ok, correcto, correcto. Otro día entramos, si quieres. Abundamos. Este, en, 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 lo, en lo que compete al debate desde la Universidad de las Comunicaciones frente a por ejemplo, eh, grupo de opiniones o incluso sentido común de la derecha frente al caso nuestro, pero también frente a otros muchos casos, nosotros lo que pretendemos es que efectivamente no nos vamos a pelear con el concepto de calidad académica y mucho menos con el de excelencia, porque sería absurdo entrar en esta especie de disquisición casi teológica sobre qué valoración vamos a darle a la excelencia misma. Lo que sí proponemos es redefinirla al calor de las necesidades globales vigentes, y sí entrar en una tarea que es dar la disputa por el sentido a propósito de estos valores. Pero es que inevitablemente nos lleva a revisar las estructuras todas de la burocracia académica
a revisar las estructuras todas de cómo se financia la burocracia académica, al servicio de quién está eso, y luego, por un lado, efectivamente, las desviaciones de los recursos para fines, algunos, digamos, por sospechar de la manera más ingenua, dirigidos a unas visiones epistemológicas que están trasnochadas o que no nos gustan o que queremos debatir, pero después también porque significa, entre otras cosas, la construcción de disfraces para proteger el salario de las amantes, las cuñadas, los tíos y de todo el nepotismo que sabemos que está inoculado en un montón de universidades en América Latina, y también porque sabemos que en última instancia, cada presupuesto que se gasta o que se malgasta en esta línea, incluso de corrupción severa, dentro de las universidades, está significando el desplazamiento de un montón de personas que deberían poder estar ejerciendo su derecho a la educación y su derecho al conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos una guerra abierta desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones y desde la Universidad Nacional de Lanús contra la demagogia y contra la engañifa que se ha producido a propósito de la excelencia académica, porque dicen y rezan al viento un montón de rectores y vicerrectores y académicos y doctores, es que nosotros queremos garantizar a ultranza, contra viento y marea, la igualdad de las oportunidades para la educación. Y nosotros decimos, pues sí, pero no nos alcanza con la igualdad de oportunidades. Queremos igualdad de condiciones, porque en esta dialéctica de las oportunidades y las condiciones, pues si todos los que hemos tenido que hemos estudiado en una universidad y que hemos tenido estudiantes y que hemos dirigido proyectos de investigación, sabemos que no es lo mismo aquel que se puede comprar los libritos y que las condiciones del que no puede comprarse los libros y que tiene que ir a buscarse las fotocopias o imprimirse de a poquitos, o no más para pagar el camión para llegar a la escuela y comprarse la torta, etcétera. Las condiciones objetivas en que se desarrolla, se ejerce el derecho, las condiciones objetivas no son iguales. Y esas condiciones objetivas a nosotros nos reclaman una posición política, que atañen, uno, a la evidencia de la necesidad de construcción de desarrollos científicos nuevos que no se sujeten al imperio del mercado, y luego la construcción de un proceso de conocimiento que rinda cuentas también a la sociedad que lo financie. Y esta idea de transparentar el financiamiento de la ciencia parte de empezar también por crear protocolos nuevos de trabajo académico. Porque, por ejemplo, pongo este ejemplo porque en el campo de la comunicación, como en el de la filosofía, ocurre que tenemos grupos y más grupos de muchachos estudiando en las universidades a los que jamás les pidieron permiso para formarlos como funcionalistas o como tomistas o como kantianos. Y que hay un problema serio de tráfico de formación teórica o incluso, yo digo, de manipulación ideológica, ante la cual nunca se rinde cuentas, porque no hay una declaración objetiva y clara, primero, de la pertinencia y de la relevancia de lo que se argumenta y se presenta frente a los estudiantados, a los estudiantes, y bajo qué marcos teóricos está trabajando el docente. Y esto debería ser una especie de auditoría permanente de la academia, porque hace, uno, el problema del gasto que se está haciendo en educación, y luego a cómo se usa para convertir el derecho de la educación y del conocimiento, cómo se convierte en un sistema de adoctrinamiento tramposo para que tengamos estudiantes después repitiendo como loros los valores específicos, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, y no se enteró de que había ya 400 debates frente a eso y que habíamos pasado a la historia contemporánea, ¿no? Entonces, perdónenme ustedes, caricaturizando demasiado, pero solo para poder ejemplificar el nivel del debate que estamos teniendo sobre la exigencia metodológica que hace, repito, revisar a fondo, transparentar el financiamiento de la ciencia, pero después, paso a paso, verificar en dónde se está invirtiendo pues ese gasto para ver exactamente qué producto tenemos que responda a la expectativa de calidad o de excelencia según sean nuestras ambiciones y posibilidades. Y en esa ruta, pues está claro que no solamente los procedimientos administrativos necesitan una revisión de fondo, el propio corpus epistemológico de la concepción de las universidades hoy necesita una revisión profunda,
porque la otra problemática es que tenemos un mundo hecho un desastre, ¿no? Es decir, que una realidad absolutamente brutal es que tenemos, países, sociedades enteras en América Latina todavía sumergidas en el marasmo brutal del neoliberalismo y todas sus consecuencias más nefastas. Por otro lado, las consecuencias de una pandemia como la que hemos tenido y que ha generado un desastre financiero y un desastre enorme en las universidades. Todavía no acabamos de recomponernos de las rutinas y dinámicas del trabajo a distancia, del trabajo que tuvimos que resolver a los tumbos e inventando e improvisando durante todo el periodo más duro de la pandemia, que por cierto no ha terminado de irse, ¿no? En algunos países, y luego durante ese trauma brutal de la pandemia, pues el otro que es el desarrollo de una guerra que nos está costando carísima a todos, a todos. Y una de las expresiones más caras, más costosas de esto es justamente la inflación que estamos padeciendo en todo el continente. El día de hoy las cifras para Argentina es del 105% de inflación anual, para que ustedes tengan una idea de cómo el desastre financiero hace que hoy los muchachos de la excelencia neoliberal nos llevaron a esta situación, que es que cada dólar cuesta ahora aquí 400 pesos, ¿no? Y junto con esas dos grandes, brutales traumas, pues ahora le agregamos a la fiesta la, 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 el desastre financiero mundial que hace que los hipotéticamente organismos de excelencia financiera, tanto norteamericanos como europeos, hoy están en el piso porque simplemente la lógica de su financiamiento, la lógica de su manejo, resultó ser un absoluto brutal fraude y un saqueo descomunal contra todas nuestras economías. Los que vamos a acabar pagando esa pachanga somos nosotros. Así que eso nos habilita, este análisis así dicho a los brochazos más gruesos, nos habilita a replantearnos. Estos que cantan las mañanitas de la excelencia todos los días, estos que se pasean por el mundo en jets privados, llevándonos por todo el planeta la doctrina de la excelencia en todos los ámbitos, estos que son rectores y que son directores o que son financieros o que son baluartes morales o baluartes éticos de los grandes centros de estudio, entre comillas, grandes centros, lo digo porque son grandotes, en, en el Reino Unido, como en Francia, como en Alemania, como estos que son los hijos pródigos de eso, que tienen las calificaciones académicas y los diplomas y las firmas muy grandes y las fotos muy lindas, estos que se supone son el baluarte de la excelencia académica en el modelo neoliberal y en esta fase del capitalismo, estos son los que ahora tienen que dar cuentas al título de un cuerpo de análisis crítico que no tiene rencillas contra los conceptos, que no tiene rencillas contra las categorías generales, pero que creo que debe tener rencillas contra la metodología concreta que se nos impone como eso, como el dogma al que tenemos que sujetarnos. Porque, por cierto, en la práctica todos lo padecemos. En la práctica concreta de nuestro desempeño académico, todos padecemos el contraste. Muchos grandes, importantes investigadores que trabajan incluso de manera autónoma, no son reconocidos casi por ninguno de los sistemas de valoración de excelencia académica en función simplemente de que no la obedecen. Incluso con el mayor de los rigores y con los mejores de los resultados, no los reconocen y entonces jamás tendrán acceso ni a financiamientos de becas, ni a financiamientos bueno, déjenme ustedes decirles el escándalo. En Argentina el año sabático no existe. No existe esa posibilidad de que un profesor, luego de un periodo de trabajo, pueda dedicar su tiempo a progresar lo que se le pegue la gana, en función de la propia dialéctica de su trabajo. Pero no es el caso único. Habría que revisar en el continente entero cómo se ha depredado los derechos básicos, incluso laborales, de los trabajadores universitarios en todas sus definiciones, y cómo hoy, por cierto, hasta el concepto de excelencia administrativa, hasta el concepto de excelencia en el sentido de la gestión pública de las universidades,
pero incluso de las universidades privadas, termina siendo pues un palabrerío demagógico y una pachanga de mentiras que no se usa más que para cobrar más caro y para engañar a los estudiantes. Voy a hacer un corte aquí y voy a hacer un pequeño resumen y si quiere pasamos a dialogar para después sobre algunos temas concretos, profundizar algunas ideas. Pero quiero referirme al tema específico de entonces ¿con qué respuestas, no? Entonces, ¿con qué corpus nuestro, con qué protocolos nuestros le entramos a esta batalla, ¿no? Y nosotros creemos, en la experiencia que estamos discutiendo, les estoy contando lo que está en el horno, ¿no? Estoy haciendo casi infidencias de lo que estamos ahora dirimiendo en la intimidad, pues, de estos centros de estudio, a propósito de, bueno, y si no es así, ¿cómo le hacemos? Y una primera respuesta es que nosotros creemos que es indispensable eh, reformular la idea de la metodología de la problematización. Es decir, comenzar por problematizar los territorios sobre la base de dos consideraciones urgentes. Uno, no se puede problematizar en abstracto, como aquel que entiende que los problemas son producto de su propia subjetividad, que hay que problematizar no sobre los problemas, sino con los problemas. No problematizar desde la perspectiva de que yo me las sé todas, sentado en una especie de taburete así por encima de la realidad, sino que lo que hay que hacer es trabajar, poner los pies y trabajar hombro con las comunidades para trabajar juntos la problematización. Y que ningún proyecto de investigación, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, pueda impulsarse, derivarse de una pura conclusión individual o abstracta hasta que no se valida y se verifica con alguna comunidad en la que se va a trabajar la investigación y a la cual va a servir esa investigación. Ese es un requisito que nosotros creemos que valdría la pena ponderar como un acuerdo hacia un protocolo, pues, distinto de la concepción de la excelencia académica. La otra consideración de corto plazo es que todo proyecto de investigación sea capaz de prever sus costos, su presupuesto y transparentar paso a paso el ejercicio de tal presupuesto. De modo que a la entrega de un resultado de investigación también se entrega una auditoría permanente hecha por sí y por pares para que todo gasto y toda inversión en investigación, pero incluso en desarrollo de proyectos y actividades académicas de aula, tenga esto que estamos reclamando, que es la transparencia de la actividad científica, ¿no? Y en ese orden de la transparencia de la actividad científica, para nosotros es crucial que la problematización sea pertinente y relevante, ¿no? Es decir, que además tenga jerarquía en el interés de la comunidad y no sea el interés de unos poquitos, porque ya hemos visto muchos ejemplos de vocaciones de proyectos de investigación que tienen contacto con las comunidades, pero que le importan nada más al dueño de la tienda, porque se va a beneficiar. Porque sabemos que hemos hecho proyectos de investigación en algunas comunidades profundas, allá en Venezuela profunda, donde se habla de desarrollo de investigación científica en las comunidades, pero luego resulta que son comunidades de predicadores pentecosteses, no sé qué, inventadas casi exclusivamente para tener mayor control territorial, ¿no? Y ya sabemos que el control territorial tiene un destino ideológico que nos pesa mucho y que no queremos, que es esta idea de la resignación a ultranza, ¿no? Que bajo la retahíla de que si el mundo está hecho un desastre, que si efectivamente hay una guerra, que efectivamente hay una pandemia y que el diablo anda suelto, bajo ese conjunto de perspectivas dicen, sí, hijo mío, pero tú resígnate. Y creemos que es un tóxico ideológico al que no podemos nosotros tolerar, pues, desde una perspectiva científica, ¿no? Pero y además porque incluso dentro de los propios cuerpos de algunos movimientos religiosos en América Latina, algunos que abrazan la teología solidaria, la teología de la liberación, también están desarrollando proyectos de investigación, incluso con apoyos científicos y con apoyos financieros universitarios. Y nosotros tenemos urgencia de saber a dónde van a parar esos recursos y cómo esos recursos tienen devolución para la resolución de los problemas, ¿no? Abrazamos más de una vez en este recorrido la tesis 11, ¿no? Es decir, de Marx, esta idea crucial que es no nos contentamos solamente con estudiar,
con entender, por conocer el mundo, sino que estamos convencidos de que de lo que se trata de transformar. Y una herramienta poderosa es la ciencia, sí, solo sí, el método de trabajo científico se subordina a este conjunto de principios que no los invento yo en la mesa porque estoy hoy inspirado con una tacita de café, sino porque la realidad me exige, ¿no? Y una última línea de esto es que nosotros estamos muy tentados, tanto en la Universidad de las Comunicaciones como en la Universidad de Lanús, a iniciar un proceso permanente de sustitución de contenidos en cada uno de los niveles de la investigación, de la docencia y de la extensión, eh, ir sustituyendo digamos, los viejos temas clásicos con que se manejan las currículas académicas para ir sustituyéndolos por la agenda de las luchas de los movimientos políticos, sociales, que conocemos en los territorios más inmediatos y en los territorios más mediatos. De modo que la agenda de los contenidos sea la agenda de las luchas sociales, ¿no? Que seamos capaces de atender lo que están diciendo en las luchas sociales, por ejemplo, en el campo de la ciencia, lo que se está diciendo en las universidades, el griterío, el clamor continental que hay en las universidades contra la corrupción interna en las universidades, el clamor contra la avanzada de la derecha y la ultraderecha en las universidades de todo el continente, el clamor de la inmensa mayoría de los docentes, dije docentes, también quería decir decentes, que, que, que todavía se indignan y mientan madres cada vez que ven el desastre en que se están convirtiendo nuestras universidades en manos de un grupo de crápulas que no le rinden una sola cuenta a los pueblos de los cuales viven. No me voy a detener ahora a revisar ni a decir los pronunciamientos que ya hemos hecho contra toda esta caterva que Enrique Krause y toda su parentela y todos sus imitadores son y representan, pero porque además no solamente es este personaje y sus cuates, sino además en el campo de la medicina hay sus equivalentes, en el campo del derecho hay otros equivalentes, en el de la filosofía, putas y los hay, ¿no? Entonces, que para poder convertir esto en categorías concretas, de lucha concreta académico-científica, tenemos que trabajar justo con una proposición teórico-metodológica dura, pero también con un dispositivo político que nos permita, también con la tesis del transparentar el financiamiento de la ciencia, tocar todas esas esferas. Y con esto, madurar un proyecto de democracia académico-científica de nuevo orden, ¿no? Que podamos desplegar dentro de los campos académicos nuestros un proyecto de vida democrática que democratice, comenzando por defender el derecho a la educación y el derecho al conocimiento, y democratice los modos, los medios y las relaciones de producción en el campo de la ciencia. Bueno, ahí le paro porque estoy hablando demasiado y si quieren conversamos sobre algunos temas que ustedes consideren de interés. Muchísimas gracias, doctor. Ha dicho unas cosas interesantísimas. Voy a leer algunas cosas que pusieron aquí en el chat. El doctor Alejandro Heredia dice que los cursos y diplomados son caros en la UNAM. Ahora ya cuestan cantidades considerables de dinero los cursos extracurriculares, aunque a veces los exigen como parte del currículum. Y eso, y el costo de las publicaciones son incompatibles con los modernos prometeos que difunden conocimientos gratis. Ahora hay, bueno, en México tenemos a Ciencias TV, que ha hecho una labor muy importante para difundir contenidos científicos en muchas plataformas, sobre todo en forma de video, muchos contenidos que se hubieran perdido desde hace años si no hubiera sido por esta labor. Bueno, también Alexandra Baikan, la chica que subió los artículos científicos a SciHub. Muy importante. Y también dice Alejandro Heredia que pues todas hemos sido testigos de saqueos en muchos niveles en la universidad. Y por aquí había un comentario de Yap Salvador. No sé si quieres hacerlo en voz alta. Un saludo desde Oaxaca, un maestro
Buenavat, siempre es un tremendo placer escucharlo, porque Gracias. pues usted dice la pura neta, ¿no? Y lo que además dice es invitar a que no solo usted lo haga, sino que es fundamental, dadas las circunstancias, que todos nos unamos y demos un paso al frente. Bueno, voy al grano, maestro. Yo me incliné por las ciencias jurídicas, estudié Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional. No digo tanto eso por eso de eh, presumir ni nada de eso, ¿no? Porque finalmente si los conocimientos no se ponen al servicio del pueblo, de nada sirve el papel ahí en la pared, ¿no? El presidente en días recientes en sus mañaneras dijo que es fundamental, que es imprescindible cambiar el programa de estudios de la carrera de Derecho porque el ambiente en México, sobre todo en las instituciones que tienen que ver con los abogados, el Poder Judicial, los órganos electorales, pues lógicamente están conformados por personas físicas que tienen relación con esa carrera, pero que de alguna manera vienen de ese periodo neoliberal, ese periodo en el que las universidades se han privatizado y por lo tanto tienen una forma de pensamiento pues acorde con esa idea de engrosar las arcas de los más ricos y tener esa mentalidad incluso de servir a ellos y si en algún momento logran ascender, pues formar parte del mismo esquema. Entonces, señor Buenavat, maestro Buenavat, pues creo que es importante que lo haya dicho Obrador. Qué puede usted decir al respecto? Quiero agregar otro punto nada más. Hay un pensador argentino, es también un jurista, Zaffaroni, que lo que dice es precisamente eso, hay que tener cuidado con lo que vienen en nuestras aduanas teóricas, ¿no? O lo que quiere decir tener presente o cuidado de lo que aprendemos de fuera y lo que llega a este continente, ¿no? Y que no sea todo europeo, ¿no? Sino que hay que estudiar a Martí, hay que estudiar pues a pensadores de talla importante como, no sé, a Tilio Borón, como usted, eso es lo que se tiene que estudiar en las universidades y que también dice el señor Zaffaroni, el juez Zaffaroni, pues sobre todo que se aplique a la realidad, conocer la realidad y no estar así como que viendo, que desde luego son importantes conocer los textos, pero hay que saberlos cómo aplicar, en qué nos pueden servir. Bueno, eso es lo que yo quería expresarle y muchas gracias nuevamente, maestro Buenavat. No, pues le agradezco muchísimo. Me da usted una oportunidad de recordar que conozco a Raúl Zaffaroni, por cierto, y he estado en su casa discutiendo algunas iniciativas importantes sobre todo ahora que se presenta la necesidad de una nueva constitución en la Argentina, porque la mafia de la Suprema Corte de Justicia está haciendo desastres. El lawfare es un problema histórico crucial y se necesita un movimiento de abogados importantísimo en todo el mundo capaz de impulsar una gran reforma del poder monárquico de las Supremas Cortes de Justicia que nunca pasan por el voto de ningún pueblo y sin embargo se dedican a sancionarlo, ¿no? Me permite usted, si me compartirle un texto que escribí hace algún tiempo que se llama El capitalismo, sus leyes y sus abogados. Está publicado en la página de rebelión.org. También La Jornada lo ha publicado. Y donde, bueno, yo reflexiono de la mano de lo que usted acaba de decir, justamente, ¿no? De qué manera las escuelas de derecho, las llamadas escuelas de derecho, Cantinflas decía que nomás produce puros que trabajan chueco, ¿no? De qué manera han generado una cantidad brutal de vicios y de corruptelas que están lejos, muy lejos de cualquier noción de la excelencia académica, ¿no? Y que es verdad que lo mismo podríamos decir ahora de los médicos, ¿no? Y de, bueno, de tantas profesiones
bueno, que están pasando por este momento de gran crisis. Permítanme usar la palabra, es altisonante y es fuerte, acepten ustedes, la falta de ética. La palabra ética es una palabra muy fuerte. Y que hay una crisis ética enorme en las universidades y que creo que hay que abanderar un debate profundo, ¿no? Yo con el presidente López Obrador coincido en que debe haber una gran reforma en el Poder Judicial mexicano, pero esa reforma no se puede quedar solamente en el Poder Judicial, tiene que pasar al Poder Académico también, ¿no? Que parece mentira, pero ahí se ejerce también la dictadura de la bibliografía, que cuando un tipo te impone que ahora tienes que leerte a, a Keynes, ¿no? Lo saben los compañeros que estudian economía, y ya te lo volvieron un dogma nuevo y te arman una nueva religión en el aula. Esta discusión tiene que abrirse, ampliarse mucho, ¿no? Y yo celebro pues que coincidamos y pongo a su disposición el texto para que lo vea. Y le pongo a disposición suya y de todos los compañeras y compañeros mi correo electrónico para conectar. Es simplemente buenabad, mi apellido, @gmail o gmail.com para alguna conversación posterior, ¿no? Sí contesto los correos, no tan rápido como yo quisiera, pero sí contesto. La compañera Miriam Valero, otra pregunta. Muchísimas gracias. Sí, en Ciencias TV, que nos están apoyando también con la transmisión, muchas gracias. Sergio Gabriel González comenta que, bueno, él pertenece al área de ingeniería, donde en una universidad todos los docentes son todos ingenieros y no hay realmente un solo docente. Y pues él comenta porque pues es sobre la necesidad de también preparación docente del ingeniero y y esto pues afecta esta falta de preparación afecta a la deserción en la carrera. Y bueno, ese es el comentario del compañero. Yo añadiría eh, que sobre ello, que bueno, no solamente creo que es en ingenierías, sino en muchísimas carreras también es la falta de, como tal, docentes de esta formación para prepararnos para poder transmitir el conocimiento. Esto también es importante y se ha dejado de lado incluso a los profesores, pues en movimiento de la UNAM, de UNAM no paga, pues que son relegados, son vistos como menos, siendo que pues es algo súper importante porque son los que se van a encargar de la formación de las siguientes generaciones. Sí, permítame añadir una sola cosa, porque este es parte del debate nuestro sobre la excelencia académica, ¿no? Y es que junto con esto, que es la formación obligada del profesional en el campo de la docencia, no menospreciar la docencia, porque lo que hacen es eso, despreciar, digamos, el arte de la enseñanza, ¿no? Para llamarle de alguna forma provisional. Pero en todo caso la ciencia misma de la pedagogía y la didáctica, ¿no? Pero déjeme decirle que con los ingenieros hay un debate profundo que es que como ellos tienen siempre el recurso de atrincherarse en aquello de que como ellos son técnicos, ¿no? Entonces parecería que lo técnico dice que es verdad universal, en la cual todo el mundo tiene protección y se refugian ahí y con eso contestan a diestra y siniestra. Y porque justamente le rehuyen a la formación humanística. Porque justamente lo que está faltándonos en casi todos los ámbitos es tener formación humanística, es decir, el perfil humanístico de las distintas disciplinas. Y entonces usted tiene ingenieros que tienen más o menos despliegue de conocimientos, lo que ellos llaman técnico, pero después no les importa un pepino para quién es la técnica. Y entonces hemos visto, lo sé porque lo vivimos en México durante mucho tiempo, como consecuencia de una denuncia que hizo el Che Guevara en el discurso que hizo en Punta del Este, cuando hace la crítica a la Alianza para el Progreso. La idea de Alianza para el Progreso contenía la perversísima idea de construir unidades habitacionales para los trabajadores, los obreros de América Latina. Y esas unidades habitacionales eran pequeñas casas, pequeños departamentos hacinados unos sobre otros, casi hechos con
a base de puramente concreto, en los que con dificultades, bueno, todos los hemos visto, ¿no? Hay baños en los que no les entra el lavamanos, ¿no? Se quedó el lavabo afuera del baño porque no entra. Algunos justificaron que no, porque entonces se hace independiente del espacio y no sé qué. Entonces, uno ve a la gente lavándose los dientes mientras el otro está en la ducha, en una incomodidad que es un pequeñísimo espacio que es absolutamente inhumano. Los techos de esos departamentos son un atentado contra la inspiración de las personas, contra el sentido de la expansión del espíritu y del estado del ánimo. Son asfixiantes. Cualquiera que tiene claustrofobia no puede vivir de ninguna forma. Y algunos de los grados de la claustrofobia, que es un problema muy complejo, no puede vivir en esos espacios diseñados para los obreros y cada vez menor espacio y cada vez condiciones más precarias. Eso merece una crítica cultural, histórica, política y sobre todo técnica contra esos técnicos que se dicen técnicos y que son capaces de consecuentar esas cosas en función de un negocio que hacen. No, no solamente ellos, sino además todos aquellos que derivan en constructores. Es toda una plaga en el continente entero, ¿no? Es una verdadera plaga de tipos que argumentan, a mí me contratan para que yo con mi constructora haga un puente y a los puentes ahí se caen a los meses, ¿no? Y hemos visto de esas historias dramas enormes. El sismo de México en el año 1985 y después todas sus secuelas nos han puesto en evidencia cruda y dura que esos técnicos, con todo su palabrerío de excelencia de la técnica y de los ingenieros, que presumen así como, no todos y no siempre, pero sí que hay una corriente muy tóxica y que no pasan por la formación humanística que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un saldo negativo, por lo menos ese saldo negativo en esa formación académico, profesional y científica. Bueno, me parece que de ese saldo es preciso sacar una conclusión que nos permite enriquecer una postura ahora crítica y, y evitar que en el futuro inmediato se nos repita semejante vicio, ¿no? Y esto es parte de la discusión sobre el propio corpus de las universidades que consecuenta esta clase de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Aquí teníamos otra pregunta de Alejandro, otro Alejandro, no Alejandro Heredia. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes, profesor Fernando. Un gusto estar por acá. La verdad, me integré un poco tarde, pero he estado tratando de seguir la conversación, de escucharles, y me da mucho gusto estar por acá. Vi la convocatoria a través de su Twitter y por eso me dio mucho gusto, pues, poder tener la oportunidad de participar. Me presento, yo soy Alejandro Torres, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán de la UNAM. Bueno, también pues me asumo militante. Hemos estado organizándonos justamente para la democratización de la UNAM y en general de las universidades públicas del país. Mi pregunta, espero que no vaya un poco o vaya en el mismo sentido del tema que se ha estado abordando, pero justamente una cuestión que se ha atravesado en este debate sobre la democratización de las universidades es el tema de la autonomía, una autonomía que pues ha sido utilizada como bandera en muchos de los casos, no solo por la UNAM, sino por las universidades autónomas estatales en México, por los organismos autónomos que se crearon en el neoliberalismo, por ejemplo, el INE, otros organismos autónomos que se han creado, pero no una autonomía en este caso del Estado o del gobierno, sino pues sinceramente una autonomía que a lo largo del periodo neoliberal se convirtió en una autonomía del pueblo para utilizarla pues para la opacidad, para la corrupción, para no transparentar el uso de los recursos públicos y por supuesto también pues para prevenir una posible transformación de las universidades públicas en este caso. Yo quisiera preguntarle cómo usted vislumbra una ruta para una posible transformación de las universidades públicas. Hemos visto casos en México en donde ya comienza a ver, principalmente en las universidades estatales, lo hemos visto en Sonora, por ejemplo, el caso ya de la primera reforma por la democratización de la Universidad de Sonora. Es un primer paso, pero pareciera todavía muy lejano en la UNAM, que pues recibe prácticamente la mitad del presupuesto de educación superior en México
Y no solamente hablaríamos de la democratización en términos de la elección de los representantes de gobierno de las universidades, sino de la democratización del uso del presupuesto, porque esa sería la verdadera democratización, que pueda haber presupuesto para todas las áreas, que pueda llegar para una dignificación del trabajo docente, para mejorar las condiciones del estudiantado en las universidades. Y pues no quisiera dejar de preguntarle justamente esto, ¿cómo usted vislumbra esta cuestión de la autonomía, entendida como se está debatiendo ahora, y la ruta que usted ve justamente para esta democratización de las universidades en México? Sí, yo creo que, mire, es una vieja discusión esta, ¿eh? No me quiero remontar a mis propios años de estudiante, pero ya la veíamos venir, ¿no? Le puedo contar, yo fui profesor en la Universidad de San Luis Potosí y ni bien llegué, me empecé a enterar de cómo estaba la estructura de la universidad y resulta que el rector y casi toda la plantilla de sus funcionarios, todos eran miembros del consejo empresarial de ese estado, ¿no? O sea, de pronto bueno, voy a decir, la mafia empresaria local se había adueñado de la universidad para lograr la autonomía que era, pues ellos y sus compadres decidir cómo se gastaban el presupuesto de la universidad. Ellos incluso habían ideado el mecanismo de cómo financiarse los grupos de choque, ¿no? Los porros. Ellos se habían organizado muy bien para financiar escuela por escuela esos grupos de choque para después tener como armado ya un ejército que cuando había grandes manifestaciones, me tocó organizar alguna de esas, entonces venir pues ya sabemos, ¿no? No solamente a los golpes, que ojalá fuera así de directo y claro, sino a todas las estrategias de saqueo, de insultos, etcétera, que ya conocemos, ¿no? A eso le llamaban autonomía, porque decían, aquí no puede entrar la policía nunca atrás de nadie, ellos temían por ellos mismos, que eran delincuentes todos, ¿no? Pero decían, aquí no puede entrar la policía porque somos autónomos. Y entonces, la discusión es que autonomía no significa transterritorialidad, ¿no? Por una parte. No quiere decir que seas otro país, o no eres como el Vaticano, ¿no? Que tú vives ahí en medio de otro país y tienes tu propio reino. Yo creo que este es un debate constitucional de fondo, que tiene que traspasar no solamente la estructura constitucional del país, sino las constituciones de cada estado, que por cierto la tiene cada uno, ¿no? Donde es indispensable establecer los criterios, uno, de la verificación minuciosa de la democracia interna de la universidad, empezando por la transparencia del presupuesto y del gasto. Y eso a mí me parece que requiere también que la propia universidad geste su sistema de auditoría interna, ¿no? La auditoría que tiene que pasar por lo financiero, pero también tiene que pasar por lo académico, por lo científico, ¿no? Porque no basta con saber dónde está cada peso y cada centavo. No sé si soy claro, pero no es suficiente con saber, convertirnos todos mañana en honraditos y muy correctos y tener muy claro el ejercicio presupuestal, sino que luego, ¿y qué pasa con las ideas? ¿Y qué pasa con los planteamientos? ¿Y qué pasa con lo que son literalmente desfalcos teóricos y científicos? Mire que yo he visto barbaridades, en serio, profesores de filosofía que no eran más que lectores de las cartas del tarot, ¿no? Más o menos cosas parecidas. Y todo eso se consecuenta sobre la base de que pues, es mi cuate, mi compadre, etcétera. Y nosotros no hemos tenido, primero, la capacidad de organizarnos porque hay una subestimación tremenda contra los estudiantes. Dicen todos estos jerarcas quiénes son los estudiantes, que además ellos creen que el estudiante es una especie de mal pasajero, ¿no? Es alguien que entra y sale y se va a ir y hay que nomás saber cómo lo consecuentamos para que se vaya sin molestar, ¿no? Y en ese proceso, si eres medianamente crítico, lo sé porque lo viví yo y lo vivieron compañeros míos, el sistema de chantajes, mira que si no, las calificaciones. Mire, le cuento, yo una vez recibí mi boleta de calificaciones de cabo a rabo, todas las materias, 0, 0, 0, 0, todas. Así me castigaron un día por haber organizado una huelga en una universidad. Entonces, y nunca encontramos la manera de consolidar un comité estudiantil que fuera capaz de entrar a regular como parte del propio consejo de dirección de la universidad un sistema permanente y estatutario que permitiera ejercer no solamente votos, ¿no?
O sea, no solamente voces, sino votos. Pero tampoco logramos nunca, y ese es un pendiente histórico, la alianza docentes-estudiantes. Y la alianza de docentes-estudiantes y todos los demás, el personal de trabajadores de la universidad, en un solo núcleo poderoso que sea capaz de dirigir a la universidad. Yo no veo por qué los estudiantes, y solo los estudiantes, sean capaces de inferir o de ingerir sobre la dirección de la universidad, tanto como las personas que le dan mantenimiento a la propia universidad, ¿no? Hay un dilema de igualdad como clase trabajadora que necesita madurarse y consolidarse en las universidades. Porque, por cierto, aunque sea, como ellos dicen, pasajera la estancia del estudiante, porque entra y está unos cuantos años, en el peor de los casos para ellos, uno dura hasta 10 años adentro de una universidad, ¿no? O más. Y en esa instancia, de ese periodo, nos va la vida. Todos quedamos marcados para siempre por la vida que hemos tenido en los campos de la universidad. Ahora, eso no se ha podido politizar en el sentido amplio, ¿no? Entonces, yo creo que, entre otras muchas cosas que hacen falta, por lo menos esta es una discusión que tenemos nosotros con nuestras universidades, es, por un lado, la construcción de una corriente de pensamiento nueva que sea capaz de pensar la universidad en estos términos, ¿no? De su democratización y del tipo de democratización que estamos requiriendo hoy, porque hace poco tuvimos un debate, después si quieren les comparto un texto sobre eso, porque hay que discutir la democracia burguesa, ¿eh? Yo ando con un chingo de gente involucrada, ¿eh? ¿Podrían apagar el micrófono? Se metió, no sé de quién era. Sí, ya lo muteé. Cristian. Ah, ya se salió. También nosotros, Cristian, andamos con mucha gente que sepa. Es que hay muchos infiltrados, yo no sé si es el caso, pero a veces Sí, pasa en estas. fue Sí raro, fue porque se salió, entonces sí fue el caso. extraño. Bueno, vuelvo sobre esto que es la urgencia de consolidar corriente de pensamiento democratizador, discutiendo la democracia burguesa que tenemos también inoculada en las propias estructuras universitarias, ¿no? La idea de que se resuelve la democracia solamente votando es una trampa ideológica, ¿no? La idea de que la democracia es solamente una cuestión de buscar un lindo candidato para la temporada y que yo lo pueda seguir porque es mi cuate, porque me simpatiza, por lo que fuese, es un problema de formación política que tenemos que discutir, ¿no? Y ahí hay que reformular los principios democráticos de nuevo orden que requiere este proyecto de universidades nuevas, ¿no? Perdónenme, que tengo un ruido que se está metiendo, me parece que del compañero José Abarca, según mi pantalla. Perdón, bueno, tengo el micrófono apagado, perdón, profesor. Gracias, perdón. Que en esa discusión sobre cómo repolitizar el campo de la universidad en todas sus esferas, creo que hay 3 o 4 premisas que son fundamentales. Una es que la propia universidad tiene que participar del proyecto de asignación presupuestal a nivel federal, ¿no? Que no puede ser que nos toque estar como a la expectativa de ver cómo nos echan una limosna más el año próximo para ver si desarrollamos no sé qué alternativa de investigación o no sé qué proyecto de formación. 1. 2, que también es preciso que la propia estructura de la universidad, con una dirección democratizadora de la universidad, se ocupe de la formación política de los estudiantes. Y esta es una cuestión de jerarquía, a mi entender, primordial, ¿no? No vamos a lograr, así como dice López Obrador, hacer una transformación de las escuelas de derecho, ni de las de contabilidad, ni de ninguna, si no hay un ejercicio de politización seria. Cuando digo politización, por favor, sé distinguir muy bien la grilla de la política. Sé distinguir muy bien el chismerío y el palabrerío y el tráfico de influencias que por las cúpulas ocurre de lo que realmente tiene que ver con el vocerío de los pueblos en lucha, ¿no? De esa base, en las universidades, tenemos que saber nosotros hacer un campo de formación política, como si fuese una materia obligatoria en todos los niveles y de manera sistemática hasta los últimos años, incluyendo los doctorados, en los que sea posible repasar la historia profunda del país, en los que sea posible reconocer dónde está la fuerza motora
no solamente de la economía, sino también de las artes y de las ciencias, y que eso sea parte de un baluarte que todo el mundo entienda como su herencia y todo el mundo entienda como su responsabilidad. Compañeras, compañeros, nos han desterrado la filosofía de los campos de la formación en general. La Secretaría de Educación Pública no termina de resarcir la vieja lucha de mi amigo Vargas Lozano, ¿no? Que lucha por lo que se reponga la enseñanza de la filosofía en la secundaria. Bueno, pues a lo que estoy aludiendo es a eso, a una filosofía cargada de historia o a una historia cargada de filosofía que sea la que madure a los sujetos históricos de la transformación social, ¿no? Porque, verdad que es imposible que uno apele a la conciencia de los compañeros universitarios que no tienen ni idea de qué cornos es el país en el que viven, ni de dónde están los recursos naturales más importantes, ni cuál ha sido la historia del saqueo del territorio nacional y de todos sus recursos, y que no entendamos los desastres que ha creado el proyecto, digamos, para hablarlo en corto, del neoliberalismo contra nuestras identidades, ¿no? Contra nuestras economías, y luego todos los proyectos recolonizadores que nos enseñaron a ser obedientes a este modelo neoliberal, ¿no? Yo creo fervientemente que hace falta un colegio pues de militantes, ¿no? Dispuestos a construir esta proposición política de fondo que es, sí, reformulamos la estructura, digamos, de gestión universitaria con sus gastos, con la transparencia del financiamiento, pero reformulamos el sentido, digamos, correcto de la educación, que es habilitar pues la revolución de las conciencias. No sé cómo decirlo más en síntesis, ¿no? El hecho mismo de entender que toda vez que yo pienso en la historia estoy hablando de aquellos con los que tengo una deuda histórica, ¿no? Porque pues, no tendríamos universidades si mi bisabuelo y todos los demás no hubieran dado la batalla que dieron, como la dieron y como pudieron, ¿no? En fin, es una construcción de un núcleo central de conciencia política en el sentido amplio que hoy no tenemos y que tenemos a una juventud seriamente lastimada porque la muchachada de las escuelas secundarias es frágil, está expuesta a una avalancha brutal. La guerra cognitiva no es un chiste. Y a través de los llamados juegos digitales, Nintendos y todos estos, ¿no? Hay una violencia brutal contra la juventud y parece que hacemos nada frente a eso, ¿no? Y no hacemos nada frente a la guerra mediática, hacemos nada frente a un montón de espacios. Y bueno, por lo menos entiendo que un bastión crudo y duro como la universidad debería, con sus instrumentos científicos, producir las herramientas de combate para esto, ¿no? Es decir, llevar el discurso hegemónico de la universidad hoy dominante a sus máximas contradicciones para hacer que se caiga con su peso, ¿no? Lo que entiendo que es la dialéctica de la lucha a través de las herramientas científicas, ¿no? Y yo no anhelaría otra cosa que justamente un movimiento democratizador de la universidad recuperara las anteriores luchas, que las hay, ¿no? Hay documentos maravillosos de luchas anteriores que se han dado en el campo académico, etcétera, pero no nos alcanza eso, ¿no? Eso tendría que ser como un antecedente general para mirarlo críticamente y para reponer una visión hoy en la clave del México de hoy y de la América Latina de hoy, en este sentido, ¿no? Hay que repolitizar materia por materia, estructura por estructura y burocracia entera, ¿no? De la propia idea de universidad, ¿no? Perdón, no sé si dije algo pertinente a la pregunta, pero a mí me da porque como siento la ausencia de eso, trato de acudir por ahí a una respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora hay una pregunta de José Abarca. Claro que sí, muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Yo soy Buenas José tardes. Abarca, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este, nosotros, un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias, hemos estado participando a raíz de una situación que se dio en la pandemia donde a los profesores no nos pagaban. Y esto derivó pues, en una pequeña organización de algunos profesores de la misma Facultad de Ciencias. En ese sentido, mi pregunta es, derivado de la baja participación de muchos profesores, y bueno, quiero comentar también que yo esto lo he estado viendo desde que era chico, porque mi papá también fue académico de la universidad, de la Facultad de Economía del CCH Oriente,
Y efectivamente, yo creo que hay una gran razón en lo que está comentando, en el sentido de que hay una falta de politización no solamente de los estudiantes, sino también de los académicos, porque los académicos piensan que son de otra clase social. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto la autonomía, qué tanto las políticas neoliberales que han afectado la autonomía, aunque se quiera decir que la autonomía es algo que no se debe trastocar por parte del gobierno, por parte del sistema, qué tanto afecta a los profesores? Porque ya sabemos que a los estudiantes los afecta, pero los profesores que se supone que somos la parte consciente, entre comillas, quiero decirlo, que somos los que debemos de hacerle generar la duda al estudiante, somos los que tenemos que llevar la, este, el reclamo, tenemos que hacer que los estudiantes se muevan. ¿Qué tanto ha afectado esto a los profesores? A los profesores sobre todo de asignatura, porque sabemos que dentro de la universidad hay una élite que ya está establecida, que son pues los dioses del Olimpo, digamos, que son los profesores de carrera que ya tienen su plaza. Pero la mayoría de los profesores de la universidad, el 75% de los profesores de la universidad, que somos los que sostenemos el 80 o un 85% de la carga académica, estamos en condiciones precarias. Y esto ha hecho que incluso tengamos un sindicato blanco, un sindicato que es comparsa de la misma autoridad. Entonces, ¿qué tanto ha afectado también esta autonomía a los profesores? Empezando porque no hay conciencia de clase. Muchos profesores piensan que pertenecen a otra clase social, pero los salarios son incluso mucho más bajos que los de muchos administrativos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, profesor. Muchas gracias por la pregunta. Pues, mire, tengo la tentación enorme de decir que lo mismísimo está pasando en todos lados, ¿eh? No es un problema, aquí sí esto en particular no es exclusivo de las universidades ni de los profesores, porque la clase obrera toda en el país está sufriendo estragos muy serios de despolitización, ¿no? Eh, Creo que por primera vez en muchos años se está dando de a poco un debate político en el movimiento campesino, en el movimiento obrero de México y en América Latina, por cierto, con su desarrollo desigual y combinado. Eh, pero creo que si entramos en esa disquisición, lo más seguro es que lo que estemos viendo es que, bueno, entonces en efecto que no tenemos suficiente formación política en casi ningún ámbito, que la clase obrera no se reconoce como clase, que es la clase que determina los cambios que van a venir en la sociedad, en la medida en que cobre conciencia de su fuerza, y que en todo caso está faltándonos por lo menos las dos grandes cosas que decía el viejo Marx, ¿no? No sé por qué le digo viejo siempre, pero era más joven que yo cuando falleció. Em, pues lo puso 5 letritas al final de su manifiesto, ¿no? ¿Cómo salimos de esta? Pues unidos, ¿no? 5 letritas ahí sintetizó. Pero ese concepto de unidad no lo estamos logrando. Este es un primer trabajo político que tenemos que tratar de construir. Si nos juntamos 10, pues entre 10, ¿no? El sentido de la unidad es un sentido estratégico de sobrevivencia para nosotros, hoy por hoy. Y luego la unidad, ¿pero cuál? Porque unidad no puede significar arrejunte, ¿no? Tiene que ser unidad en torno a un programa concreto, un programa de mínimas, si usted quiere, que nos permita crear un frente, lo que entendemos algunos como el frente único, ¿no? Que con nuestras diferencias y nuestras matices y como sea, caminemos sobre 5 premisas concretas que nos urgen. Ese es un trabajo político que en el campo académico es más urgente quizá que ningún otro, porque un profe con formación y con visión crítica y con programa de mínima rápidamente salpica a todo el mundo. Y esto es por qué se vuelve tan peligroso, ¿no? Tener profesores conscientes y profesores militantes, porque rapidito salpican bueno, a sus estudiantes, a sus colegas, en fin. Y creo que por eso el propio sistema capitalista se ha empeñado y ha invertido muchísimo dinero en crear estos esquemas de profes que son la inmensa mayoría cargando la chamba de todos, para que haya unos cuantos que son como los iluminados, que además desagregan lo que tienen que hacer en sus esclavos, ¿no? Literalmente hay una concepción monárquica y esclavista de la actividad académica en todo México y en buena parte de América Latina, ¿no?
Entonces, pero si no hay formación de conciencia política en eso, entonces está muy en chino, ¿no? Yo no tengo una respuesta concreta, porque incluso viviendo experiencias de cerca, como la experiencia de construir una universidad en Venezuela, donde hay un relato distinto en términos de lo que el proyecto político de la revolución bolivariana ha propuesto, aún así, los viejos modelos universitarios están ahí, están cristalizados, no se dejan mover un pelo. Y se han atrincherado y no se permean con ninguna realidad. Y las otras universidades están padeciendo crisis terribles, porque esto que usted menciona ahora de los profesores con salarios bajísimos, en Venezuela lo están sufriendo gravísimamente ahora por el bloqueo. No hay modo de comprar pizarrones, hoy no hay manera de tener las condiciones mínimas de sillas, porque está las cosas terribles por el bloqueo brutal a un país tan rico como es Venezuela, ¿no? Las reservas petroleras más grandes del planeta están ahí, ¿no? Entonces, reservas probadas, por cierto. Entonces, sí que creo que el gran desafío es la acción política de capacidad expansiva con estrategias en dos líneas. Nos planteamos nosotros qué es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Es, uno, la formulación de un documento, programa de trabajo, en términos de esta conciencia sobre transformar la estructura de las universidades, su financiamiento y su acción académico-científica, en términos de ese programa, y desde luego generar un proyecto comunicacional para esto. Permítame decirle, porque este es mi campo de trabajo diario, es que quizá la mayor debilidad política que tenemos es la debilidad en comunicación. Quizás sea alguna de nuestras más dolorosas desventajas, ¿no? Porque, mire, en el continente somos, insisto en esta metáfora, perdónenme ustedes, pero somos un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales emancipadoras, ¿no? Un archipiélago inmenso. Ha crecido con las redes de manera exponencial, pero es un archipiélago inconexo, ¿no? Es un archipiélago que no logra construir los nodos, ¿no? Los núcleos de intercomunicación. Y no lo estamos logrando y desperdiciamos tiempo y fuerza en eso, ¿no? Entonces, parte de nuestra propuesta en esta Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, que ahora está creciendo en toda la región, la propuesta nuestra es esa, empezar a enderezar la noción y la conciencia de que ninguna acción política funciona si no funciona un proyecto de comunicación de esa actividad política, ¿no? No, de nada sirve tener un gran sindicato con muchos afiliados si no explica para qué lucha, ¿no? De nada nos está sirviendo tener. Hoy en la tarde estuve con unos compañeros de un movimiento de la Unión de Trabajadores de la Educación en Argentina, y con la misma situación, tenemos una gran cantidad de afiliados, tenemos una gran cantidad de agendas por la problemática particular que está atravesando Argentina de cara a unas elecciones, y resulta que no estamos pudiendo incidir en la agenda social y política, ¿no? Siendo tantos y siendo tan claros en tantas cosas, algo está pasando que no logramos construir el relato necesario para este momento en esta acción, ¿no? Y tenemos que preguntarnos si nuestro relato está a la altura de la historia, si estamos aprendiendo a usar los medios que tenemos para esta acción. Y mi respuesta es que no estamos dedicándonos a eso, y que peor todavía, creo que estamos desperdiciando muchas oportunidades de discutir, de encontrarnos, de conversar y de construir herramientas de acción política directa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo me pregunto si los que estamos ahora participando, veo un número de 22, si no me equivoco, personas conectadas, ¿no? En este encuentro. ¿Digo bien? Si es así, me pregunto, 22 estarán multiplicando por 10 cada uno el mensaje que estamos aquí tratando de discernir entre todos. ¿Estará pasando un fenómeno de comunicación con todos los que ahora estamos pensando cómo comunicar una transformación de la universidad en términos de su democracia? Me late como que no mucho, pero de ser así o de no ser así, mi convocatoria práctica sería: convirtamos en ejercicio práctico de comunicación las reflexiones que aquí estamos teniendo y disparemos para que al menos 22 por 10 se enteren que aquí hay una discusión sobre estos temas profundos. Y si lográsemos que esto se repitiera y hacer un ejercicio de que habría una masa crítica robusta que permitiera tener incidencia más concreta, ¿no?, sobre la realidad. Viene en México un proceso electoral que está pidiendo eso,
voces que sean capaces de sumar críticamente el potencial de una visión clara frente a los... No, es hasta injusto esperar que lo resuelva López Obrador, ni va a querer ni va a poder, pero tenemos que agarrar nosotros la varita, sacar, como dice Cristina Fernández, el bastón de mando nuestro y avanzar, porque no hay tiempo que perder. Pues no quiero sonar así a recetario de todo para todo, pero sí que quiero decir que la conciencia sobre las herramientas que no estamos consolidando ya es una forma de empezar a hacer cosas bien en lo concreto, ¿no? Y creo que ahí, en lo que yo pueda colaborar, cuenten conmigo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Voy a leer un par de participaciones y le voy a dar la palabra a un compañero. Y yo creo que tenemos tiempo para nada más un par de cosas ir cerrando para no abusar del tiempo del doctor, y allá en Argentina ya es de noche. Entonces leo rápidamente de Diana Guevara: tenemos el individualismo de frente a esa unidad. De Jazmín Aguilar: en manos del neoliberalismo ha estado la educación, la falta de conciencia de clase es consecuencia en las generaciones más recientes. Nos toca ganar terreno, la educación debe no solo ser científica, debe ser integral. Alejandro Torres deja su teléfono, dejo mi contacto, compañeros, saludos a todos y todas. Muchas gracias, Alejandro. Le doy la palabra a Yap Salvador, por favor, y ya vamos cerrando para que no se haga muy tarde. Muchas gracias. Nuevamente, maestro, mucho gusto. La pregunta es así rápida, concreta. Eh, eh, ¿Cómo, cómo im- modificar o poner en varios, en las tiras de materias, por ejemplo, de medicina, de arquitectura, de derecho, materias como el marxismo? Desde luego, si se pone abiertamente algo así, la reacción no dudo que inmediatamente va a saltar, porque a este tipo de conocimientos ellos lo llaman ideología, como diciendo ideología, vinculándola al fanatismo y todo esto. Sin embargo, creo que algo así es necesario. No sé cómo usted, que desde luego conoce materia, pueblos o sistemas educativos como el de Cuba, cómo está, por ejemplo, este tipo de estos aspectos en Cuba, cómo es que los estudiantes salen por miles, médicos, y van con esa visión de ayudar sin, ahora sí que dándoles, dijeron, como para el taco nada más, ¿no? Y así en muchas materias, o sea, que la gente tenga la visión de servicio social y no de tener dinero así de una manera irracional, ¿no? Sé que creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Desde luego un aspecto también de soberanía, en donde la soberanía tiene que ser una soberanía, ¿cómo se llama? La soberanía en el aspecto educativo, ¿no? Donde sea una educación al servicio del pueblo y para el pueblo, ¿no? Ese es un tema que, pues, para ir terminando, yo quisiera que usted dijera algo, maestro, y muchas gracias nuevamente por sus palabras, brillantes palabras, ¿no? Muchas Sin lugar gracias. a duda. Muchas Buenas gracias. tardes. Muy amable. Mire, usted pregunta cómo lo hicieron los cubanos. Bueno, pues primero porque armaron una revolución, ¿no? Construyeron una revolución que tuvo sus procesos y sus pasos, ¿no? No es una revolución que empezó diciendo somos marxistas y venimos por todo. Ellos llegaron a la consideración del momento específico en que había que hacer una definición de ese carácter, en el momento específico en que la historia de la propia revolución lo requería. Y después, claro, lo que ha pasado durante todos estos años ha sido un proceso de maduración contra todas las adversidades que ustedes no se pueden imaginar, en términos de agresiones, en términos de saqueos, en términos de asesinatos, en términos de todos los chantajes que uno se imagine que ese pueblo hermano ha tenido que padecer a lo largo de estos años. No obstante, ellos hoy, lo sé porque acabo de estar por allá, siguen planteándose
cómo replantear la investigación sobre Marx. De hecho, están participando ahora en un trabajo fantástico que es releer a Marx desde sus originales para ver cuántos errores ha habido en las traducciones, cuántas omisiones hubo, etcétera, y hacer un replanteamiento crítico para constatar si leímos bien o si leímos mal a Marx. De hecho, hay unos que lo leyeron pésimamente porque lo leyeron de manera ortodoxa y de manera absolutamente dogmática y esquemática, cosa contra la cual yo estoy desde siempre, ¿no? Pero es verdad que hoy estamos redescubriendo ese trabajo y están dando esa batalla, pero porque tienen abajo construido muchos pisos de un proceso revolucionario, ¿no? Nosotros tenemos un proceso revolucionario casi olvidado en México, que tiene sus grandes importantes herencias, pero que no nos... Yo hoy me cuesta trabajo de veras encontrar a mexicanos que digan, me siento tan orgulloso de la Revolución Mexicana porque me ha construido, y se sientan hoy vivos, activos y comprometidos con su proceso revolucionario indígena, campesino y obrero, y digan, me reivindico y me reconozco como hijo de una revolución. De veras que no lo encuentro tan fácilmente, ¿no? Entonces, ese es un trabajito, por cierto, pendiente para la filosofía, entre otras disciplinas, ¿no? Pero déjeme decirle una cosa más. ¿Por qué no meter ahora, o por qué sería muy complicado meter la materia de marxismo en distintas carreras? Mire, le preguntaron al viejo Lenin, no sé por qué le digo viejo, pero le preguntaron a Lenin recién el triunfo de la revolución bolchevique, ¿no? Oiga, no sé cómo le habrán dicho don Lenin, ¿no? Don Vlad y sus cuates le habrán dicho, oiga, hay que abrir la gran academia del marxismo y formar a los cuadros en teoría. Y él dijo rapidito, no, primero hay que alimentar a la gente, primero hay que poner la luz, primero hay que resolver los problemas inmediatos de la gente para ganarnos la confianza. Para la palabra confianza es una palabra altisonante. Conquistar la confianza de una persona es un valor humanístico fundamental. Se nos ha olvidado que es una ofrenda valiosísima. Cuando alguien confía en uno, por alguna razón, eso es un tesoro, ¿no? Entonces, decía Lenin, construyamos el tesoro de la confianza con la gente, y entonces, una vez que hayamos resuelto los problemas inmediatos y concretos de la gente, entonces vamos a hablar de una orientación de ese nivel que ellos la tenían, ¿no? No era que necesitaran andar presumiendo, sino sabían que la construcción tenía que darse en la dinámica y la dialéctica misma de la organización colectiva, ¿no? A ese respecto, yo digo, bueno, si algún día hace falta, pues veamos si hay una jurisprudencia marxista capaz de hacer una cátedra, ¿no? Mancomunada Marx y el derecho. Sí hay mucho material, claro que sí, pero hay que construir esta lectura histórica de nuestro tiempo, ¿no? Mira, yo trabajo todos los días, de veras, créame que con interés enfático en construir una semiótica de orientación marxista, por ejemplo, ¿no? Me interesa mucho eso. Pero hay que chambearle duro porque yo no quiero hacer un manual de la verdad universal, quiero tener una herramienta útil para poder crear una ciencia de las apariencias, ¿no? Como decía mi abuelita, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, entender bien qué hay detrás de todas las cosas que nos presentan con una ciencia potente para desarmar, como decía Einstein, ¿no? Es más difícil desarmar un átomo que un prejuicio, ¿no? Perdón, es más difícil desarmar un prejuicio que un átomo, decía él, ¿no? Y requerimos una ciencia que nos permita eso, desentrañar el verdadero contenido de todo lo que se nos aparece. Bueno, pero esto requiere una dialéctica de cada proceso, ¿no? No podemos saltarnos los procesos de la dialéctica a riesgo de equivocarnos muy feo y de estar queriendo como resolver de manera adelantada un proceso que todavía ni siquiera ha empezado a florecer, ¿no? En algunos campos, ¿no? Espero que haya sido claro en mi respuesta, pero sí que creo que imagine usted que pudiéramos organizar nosotros en este colectivo de docentes académicos un proyecto más sistemático, más riguroso, de largo alcance, en el que pudiéramos ir madurando 3 o 4 de las ideas que hemos dicho ahora, ¿no? Ahí seguramente florecería la necesidad de atraer teorías y conceptos que nos ayudaran a eso, a fortalecer una posición. Ojalá que tengamos chance y que la vida nos dé tiempo, ¿no? Tiene toda la razón, doctor. Muchísimas gracias. Estoy absolutamente
de acuerdo con usted, tenemos que atraer conceptos y ideas, teorías para empezar a cambiar las cosas de manera práctica, ¿no? Aquí hay un comentario de Lucía González. Gracias por abrir este tipo de foros en donde podemos poner en la mesa los conflictos que ocurren dentro del dinamismo de la educación en la universidad. Creo que se requiere de proponer y poner en marcha soluciones para recuperar y aprovechar los verdaderos valores de la educación mexicana. También de acuerdo. Bueno, pues si les parece bien a todas, a todos, pues podemos ir cerrando esta sesión. Doctor, no sé si quisiera hacer alguna reflexión final. Sí, dos consideraciones. Hay que inventarnos una vacuna contra la esclerosis conceptual. Hay conceptos que tienen tal riqueza. Hoy dijimos dos de inicio y quiero con esto terminar. Dos conceptos que son muy potentes, ¿no? Mire, voy a tratar de ejemplificarlo con la mayor claridad posible. Hace unos cuantos meses organizamos un encuentro en un barrio popular. No voy a decir ni dónde ni en los nombres porque no estoy autorizado para andar de chismoso, pero fue un encuentro muy valioso porque llegó a la reunión, la primera que llegó una señora, probablemente 50 años de edad o un poquito más, con algunos problemas de sobrepeso, pero venía guapísima, se puso su mejor blusa, hacía un calor del demonio, y se puso su faldita, su blusa, sus mejores zapatos, se pintó sus labios, sus ojos y sus aretes. Y venía de un barrio que quedaba al otro lado de una ciudad muy grande. Y se sentó puntual y estaba ahí, hasta se puso un perfumito que tenía. Todo esto lo estoy diciendo con mucha cautela porque sé el esfuerzo que para esa señora representó llegar desde el otro punto de la ciudad hasta esta reunión y además llegar puntual y además llegar con eso que es ponerse guapa para los otros, ¿no? Bueno, transcurrió la reunión y fue la última en irse, se despidió y una señora, amiga suya, le dijo, ¿y por qué rayos vienes hasta acá tú? Pues si allá en la esquina de tu casa, del otro lado de la ciudad, hay un lugar para las reuniones. ¿No te costaría más que caminar media cuadra para poder acudir? ¿Por qué te echas la vuelta hasta acá? Y bueno, fue un motivo de una conversación ahí entre chusca y lo que fuera. Y después una señora que estaba ahí nos dijo, es que a ella le da vergüenza su barrio, porque vive en un lugar en que las casas de cartón y la precariedad de su vivienda, pues le da vergüenza. Y es que hay mucha gente a la que le da vergüenza ser pobre. Es un estigma social e histórico. Y después nos tocó ir, días después, a ese otro barrio, y ahí hicimos una reunión y vimos a la señora. La saludamos, ya no venía con su vestido ni con, ¿no? Estaba pues en traje digamos, de cotidiano, de su condición y de su realidad, pero muy amable y muy tocada por la otra reunión que tuvimos, nos invitó a pasar a su casita. Que yo no voy a hacer detalles, pero de verdad en condiciones muy adversas. Piso de tierra, y no porque sea de tierra, sino por las dificultades que le representa a ella, en fin, ponerle un pisito y bueno, en fin, condiciones muy adversas. Pero ella hizo esto. Allá en una pequeña alacena que tenía, como una especie, una alacena, fue y sacó la única tacita que tenía para servirle el té a un invitado. Pues como hacía mi abuelita, que venían los invitados y sacaba sus mejores, ¿no? Su vajilla, sus mejores servilletas y lo mejor que podía para atender al invitado, ¿no? Y este detalle de ir a sacar su mejor tacita que a mí me honró con ese gesto, yo lo valoro de tal forma porque hay una declaración humanista de principio que es, te distingo
te confío y te entrego este afecto. Es decir, ejerció conmigo una experiencia de dignidad humana que para mí sobresale por encima de muchas. Y creo que esa es la razón de todas las razones políticas que debemos atender todos nosotros, que es reencontrarnos con la dignidad de las personas y con la dignificación de las personas. De nada sirve la ciencia, de nada sirve la metodología, ni la epistemología, ni la pedagogía, ni la didáctica, si no traducen todo eso en dignificar a las personas, en el trato, en la consideración de hablar con claridad para entendernos en lo que queremos explicar, que lo que queremos explicar no sea para mi vanagloria, ni para mi presunción, ni para mi ego, sino que sea para la construcción conjunta de saberes que transformen la realidad. Y eso está en la vida diaria, está en los detalles aparentemente más intrascendentes, están las claves de esa dignidad y ese respeto por las personas. Y la educación es eso, ese respeto por la persona, el respeto por la dignidad del otro. Educar y defender el derecho a la educación y al conocimiento. La excelencia académica es esa. Entiendo yo la de dignificar a las personas, porque en esa dignificación también nos dignificamos nosotros como profesionales y como personas y como sociedad y como historia, ¿no? Así que eso quiero dejarlo pues como resumen de esta experiencia de encuentro, para que incluso nos sirva, si es posible, abrir con esto otro encuentro, ojalá muy pronto. Mil gracias por la confianza y por la fraternidad y por el espacio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido un placer enorme oírlo. Creo que a todas y a todos nos ha dejado pensando en muchísimas cosas, en cómo hacer cambios, en cómo cambiar desde la ideología hasta todos, todas las cosas que sean necesarias para darle dignidad a la educación, que creo que es una palabra muy, muy importante. Doctor, le agradecemos muchísimo y esperamos que nos acompañe nuevamente en otra de estas reuniones para que podamos continuar con la conversación. Y bueno, siempre es bienvenido. Y a mí personalmente me encantaría estar en contacto con usted porque creo que nos quedamos todos y todas con muchas ganas de seguir platicando. Pues Muchísimas gracias, doctor. no se van a librar de mí tan fácilmente, ¿eh? Ah, qué bueno. Esperemos que sí. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias. por su tiempo. Y Hasta muchas siempre. gracias a todas y todos los que nos acompañaron aquí y en las redes sociales, y también esperamos verlos muy, muy pronto. El video quedará grabado para disposición de todos. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego, profesor. Saludos a todas y todos. Saludos, hasta luego.